Buenos días, amados, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Realmente es un gusto volver a estar con ustedes, acá desde la Iglesia Ministerial Casa de David. Los saludamos acá desde La Plata, Argentina. Muchas veces nosotros hemos escuchado frases como, eso es normal, aquí todos lo hacen. Muchas veces hemos escuchado esa frase, somos humanos. ¿Y qué tal si le ponemos algo más espiritual? Todos pecamos. Todos pecamos. Acá, santo no hay uno, todos pecamos. Interesante. Lo que hoy día queremos hablar con ustedes es algo que creo que es necesario entender. Porque si nosotros pedimos, buscamos y llamamos a Dios, es necesario entender algo, que es caminar en el Espíritu. Y es por eso que vamos a ir al libro de Gálatas. Si me acompañan, por favor, libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Recuerden que tiene 6 versículos, ya estaban mirándome, ¿qué pasó? Ya aumentaron 10 versículos, no, 10 capítulos. Dice acá, Gálatas 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para entender esto, quiero ver algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en los años que uno transcurre a través del Evangelio, unos 40 que tengo más o menos yo, no les digo el tiempo exacto porque van a sacar cuentas y van a ver cuán viejo estoy, pero a veces han llegado gente a la iglesia, ¿no? De otras congregaciones o dentro de la misma congregación, que han estado dentro del liderazgo, se les ha aceptado, han venido. Y después con el tiempo se involucran en el liderazgo, el matrimonio, trabajan. Pero cuando uno va a visitarlos a sus casas, por eso yo no aviso cuando visito, llegabas, encontrabas botellas de cerveza por ahí, un olor a tabaco dentro de la iglesia, dentro de la casa, ¿no? Y con el tiempo encuentras de que la esposa se fue de su lado. Y uno dice, pero ¿cómo es posible todo esto? Nosotros tuvimos la oportunidad de un día tomar un taxi con mi esposa y decirle, lléveme a tal congregación, y el taxista decir, cuando le empezamos a hablar de Cristo, decir él, ojalá que mi padre me quisiera como quiere a su iglesia. Yo soy el hijo de ese pastor. Y él no está dentro de la congregación. Es decir, podemos ver hijos que no quieren ir a la iglesia y sus papás son líderes de iglesia. Son ancianos de la iglesia, diáconos de la iglesia, hijos de pastores, como les digo este ejemplo, que no quieren ir a la iglesia. Hermanos que se van, otros que vienen, y hombres dentro de la iglesia que justifican el pecado. Y es que muchas veces creen que andar en el Espíritu no es hablar en lenguas. Andar en el Espíritu es estar todo el día en la iglesia. Que andar en el Espíritu es estar todo el día con la Biblia bajo el sobaco como desodorante. ¿No? Otros creen que andar en el Espíritu es andar reprendiendo demonios por donde hay y por donde no hay. ¿No? ¿Alguno conoce a alguno por ahí? ¿Sí? Me dio la gripe. ¡Satanás te reprende! Pará, si no se abrigó, ¿qué querés? Que no le agarre un resfrío. Eso es un descuido, no es que el demonio lo atacó. Simple y llanamente es que se resfrió porque no se abrigó cuando tiene que abrigarse. En todo caso es una desobediencia, ¿no? Sobre todo los chicos, ¿no? Abrigate, nene, que hace frío. No, el otro sale en remerita. ¿Y qué pasa? Se resfría. No es un espíritu. Bien. Cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, se está refiriendo a 3 aspectos. La primera parte que le dice Pablo a los Gálatas es: no vaciles en tu fe. Vive en la libertad de Cristo, pero camina en fe. Camina mirando al Espíritu. La segunda cosa que le está queriendo indicar en el libro de Gálatas es que
no vaciles y no te dejes influenciar por las doctrinas y las corrientes del mundo que están viniendo. Y la tercera cosa es que la libertad que Cristo nos da es mal interpretada. No malinterpretes la libertad que Dios te da. Porque cuando tú interpretas mal la libertad que Dios te da, eso te lleva a corrupción. A una corrupción espiritual. Por eso es que debemos construir nuestra libertad en Cristo basado en su palabra y basado en lo que el Espíritu de Dios nos va marcando día a día. Es un crecimiento. Y es que eso justamente lo podemos lograr a través de lo que Dios busca en nosotros. ¿Qué es lo que Dios busca en nosotros? La santidad. Que nos parezcamos más y más a Él. Amén. Amén. Pero para eso, lo que nosotros tenemos que entender y que muchas veces no entendemos, es que nosotros estamos en un conflicto interno todo el tiempo. Cuando nosotros llegamos al Señor, piensan que llegar al Señor es bueno, haz una oración de fe y ya está, ahora eres hijo de Dios, ahora el Espíritu Santo te va a cuidar, ahora todo eso, y listo, ahora ya sos santo. Y eso es una falacia. Si tú ves en la Escritura, hasta Cristo cuando se bautizó, ¿qué pasó? Fue tentado. Es decir, enfrentó su yo contra el demonio. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Poner nuestro yo frente a Dios. Nos cuesta renunciar a nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que aprender en esta lucha espiritual a reconocer, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que nosotros somos parte de Dios. Que en nosotros mora, ¿qué? El Espíritu Santo. Porque cuando nosotros no hacemos eso, ¿qué sucede? Nos angolotea el diablo. El diablo hace estragos con nosotros. ¿Sí? Veamos lo que dice Romanos 8:11. Dice así: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Quién mora en nosotros? Cristo. ¿Quién nos vivifica? El Espíritu Santo. ¿Sí? 8:14, ¿qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, ¿por el pastor? No. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Por el líder? No. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Y dónde podemos encontrar a este Espíritu de Dios? En la palabra de Dios. Porque si no, ¿cómo podemos entender a Dios? Una de las grandes cosas que debemos entender también es que cuando nosotros decimos andad en el Espíritu, está queriendo decir la palabra anden como es Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Cuánto conocemos de Dios? Por eso es necesario leer la palabra de Génesis, Apocalipsis. Porque vamos a ir encontrando características que nosotros mismos no sabemos. Un Dios de paz, un Dios de perdón, un Dios de amor, un Dios que nos cubre, un Dios que nos alimenta, un Dios que nos sana. Todos esos nombres que van apareciendo dentro de las características de Dios. Así tenemos que andar nosotros. Ser perdonadores, ser proveedores, ser dadores, ser personas que sanan el espíritu del otro, que comparten la verdad. ¿Qué estamos cantando? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar. Eso es andar en el espíritu. Personas que transmiten la libertad a otros, ¿verdad? Entonces, tomar conciencia de que nosotros estamos en una lucha espiritual es la primera cosa.
¿Y esta lucha espiritual cuándo termina? Nunca. Porque cuanto más crecemos, mayor va a ser la lucha. Los cristianos, los pastores, los líderes, cuanto más están liderando, más lucha tienen. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo puedo llegar a la iglesia sencillo, humilde, cuando voy creciendo, mi ego y partes ocultas de mi corazón se van descubriendo. ¿No han visto gente que ha llegado al liderazgo o al pastorado? Hombres sencillos, hombres nobles, hombres con palabra de poder, pero que con el tiempo se corrompieron. ¿No saben de eso? ¿Cuántos hemos visto a través de la historia? Entonces tengamos cuidado. Todo el tiempo es nuestra lucha. Porque la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra cosas espirituales, contra huestes. Es que nosotros tenemos un viejo hombre y ese viejo hombre nos quiere seguir llevando. Nos quiere seguir arrastrando. ¿Sí o no? ¿Qué dice en Efesios 5? 5:22 dice así. Perdón. A ver, Efesios 4:22, perdón. ¿Qué dice ahí? En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, ¿qué? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué dice 23? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, nosotros tenemos que empezar a luchar contra ese viejo hombre. Nos tenemos que sacarlo de encima. Es como una mochila llena de piedras. Ay, cómo pesa esa mochila. Saca la piedra que tienes ahí. ¿Sí? Yo me acuerdo de una película que mirábamos que las chicas querían deshacerse de la madrastra. ¿Y qué hicieron? Cada vez que se paraba la madrastra le iban poniendo una piedra. Y una piedra. La chica era joven, deportista. Entonces llegó un momento en que la pobre no podía y cuando se aviva es que tenía piedras en la mochila. ¿No? Y las otras se hacían las inocentes. Pero, ¿y cómo llegaron esas piedras? Y la miraban las chicas, porque el hombre que estaba con ella, y ¿cómo? Y las otras se hacían las tontas, ¿no? Se mataban de risa. Así actúa el diablo. Nos va poniendo piedras y piedras y piedras. Despojémonos de esas piedras, de esa mochila. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Sí? Gálatas 5:17. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sí? Yo quiero que ustedes entiendan algo. Satanás no tiene acceso a tu espíritu. Satanás no va a actuar contra tu espíritu. ¿Dónde va a actuar? Va a actuar en el viejo hombre. Por eso es que Satanás actúa en tu yo. En tu yo. En tu debilidad. En aquella necesidad o en aquel ego que tú tienes. Ahí es donde va a actuar Satanás. Ah, qué bueno que eres predicando, Valdivia. Entonces el pastor Valdivia saca pecho, ¿viste? Porque yo soy el ungido de Jehová. Santo Espíritu. Miren mis salitas. ¿Por qué? Porque como alguien te dijo, o el mismo diablo te manda, ay, pastor, qué bien que predica, gloria a Dios, pastor. ¿Y tú qué haces? Te empiezas a envanecer, te empiezas a engrandecer. ¿Qué pasa? Tu ego crece. No digo que no tengamos un real concepto de nosotros mismos. No estoy diciendo eso. Sino estoy diciendo de que justamente tengas un real concepto de que todo cuanto tenemos y todo cuanto hablamos y todo cuanto decimos, lo recibimos de gracia de Dios. Porque ¿quién si no nos da a entender su palabra si no es el Espíritu Santo? Por eso es que hay muchos del mundo que leen la palabra y no la entienden.
¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu y no tienen la revelación y la iluminación del Espíritu Santo para entenderla. Pero los que la tenemos que dar gracias a Dios que nos da el entendimiento. ¿Sí? Amén. Ahora entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Se las explico en sencillo. Andar en el Espíritu es rebelarse contra la carne. Es decirle a la carne, no. ¿Cómo es? Decirle a la carne, no. Porque muchas veces nosotros somos insensatos. Como dice la Escritura en Proverbios 14:9. ¿No? Que se mofa del pecado. El necio se mofa del pecado, creyendo que tú lo puedes dominar. No, yo cuando quiero dejo la droga. No, yo dejo cuando quiero de ser mujeriego, ¿eh? Que Dios me ponga la mujer ideal y yo dejo de ser mujeriego. No, no es así. No funciona así. ¿No? Reconocer que si yo peco, eso me lleva a la muerte. Cuando tú te rebelas contra la carne y dices, no, si yo hago esto, me trae muerte. Romanos 6:23. ¿O qué tenemos que hacer? Tenemos que decir y reconocer que lo que dice Dios que es pecado. No disfrazarlo. Ay, no, ya se va a arrepentir. No, pobrecito. Ya va a entender. No. Explicarle, decirle, hacer entender que lo que está haciendo lo lleva a caminos de muerte y de perdición. No, si le digo eso se va a enojar y se va a ir de la iglesia. Gran temor de los pastores, ¿no? Ay, no, yo no predico eso porque acá los hermanos o me echan porque me pagan el sueldo o se van de la iglesia. Tú deciles que la sangre de su pecado no caiga sobre vuestra cabeza. Decirles con amor, decirles con prudencia, decirles como dice la palabra, al joven como a tu hermano, al mayor como tu padre y al anciano como tu abuelo. Decirles, pero decíselo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Amén. Andar en el Espíritu es detener el pecado. ¿Cómo es eso? Esto no me conviene. Cuando tú empiezas a reconocer cosas que te convienen y que no te convienen, es porque ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti y empiezas a hacer esa lucha y empiezas a andar en el Espíritu. ¿No? Esto no me conviene. ¿Voy a publicar esta foto? Me parece que no está muy adecuada. No estoy con la ropa muy adecuada como para andar publicando esta foto. No. Porque también promover al pecado del otro también no es andar en el Espíritu. Si hago esto o lo otro, ¿beneficio a Dios o al diablo? ¿Ustedes qué dicen? O si no, para andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es preguntarse, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué haría Cristo en la situación en la que me encuentro? ¿Reaccionaría de esta forma o reaccionaría de esta otra forma? Y andar en el Espíritu, amados, es ejercitarse todos los días. No es solamente venir a la iglesia a ver qué es lo que dice el pastor o qué es lo que dice el hermano o el líder o escuchar prédicas todo el día en la televisión. No es solamente eso. Es poner por práctica lo que escuchas.
Es agarrar y ver a la Escritura y discernir lo que está en la Escritura y lo que está diciendo el predicador. En resumen, andar en el Espíritu es obedecer a Dios. ¿Sí? Y es necesario conocer su voluntad y cómo es Él. Andar en el Espíritu, mis amados, no es predicar la palabra y buscar un beneficio propio. No es tratar de justificarnos a nosotros mismos o justificar la acción de algún hermano que está en pecado. Andar en el Espíritu es amar al pecador, pero no es tapar su pecado. Es ayudarlo en esa lucha contra su pecado. Es guiarlo, orientarlo. Andar en el Espíritu no es hablar en lenguas, sino es hablar en lenguas y entender lo que dices. No es agarrar y decir, vengan, yo les doy el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es manipulable. No es repite como yo digo, no funciona así. Eso no es andar en el Espíritu. Es más, eso ya hasta roza un tinte de herejía. Andar en el Espíritu no es agarrar y profetizar lo que el hombre quiere escuchar. Es decir al hombre lo que Dios dice que se le diga. Andar en el Espíritu, como dice después en Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, es empezar en el amor. La palabra dice, soportaos unos a otros. ¿Sí? Por tanto, el andar en el Espíritu, como Josué cuando predicó dijo, en el griego cuando empieza a haber una lista, es un orden. El primero es mínimo y va ascendiendo, ¿verdad? Fíjense que la primera en la lista del fruto del Espíritu es el amor. Por tanto, ¿qué dice en el libro de 1 Corintios 13? El amor es sufrido. El amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. ¿Sí? Y si no tengo amor, soy como címbalo que retiñe. ¿Sí? Si no tengo amor, de nada sirve lo que puedo hacer, decir o hablar o pensar o cantar. No sirve. Por tanto, empecemos a andar en el Espíritu. Amén. Amén. Cuidémonos y guardemos nuestro espíritu de las falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Amén. 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 Levantémonos, hermanos, y oremos. Padre, hoy te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra. Queremos decir, Señor, que te amamos. Y te queremos pedir sobre todo, Señor, que nos ayudes en esta lucha constante entre nuestro espíritu y nuestra carne, Señor. Fortalece nuestra vida, Señor. Somos humanos y somos débiles, Señor, pero todo lo podemos en ti que nos fortalece, Señor. Padre amado, ponemos nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Que todo cuanto hagamos, Señor, lo hagamos tamizado por tu palabra y preguntándonos qué haría Jesús frente a nuestras circunstancias. Gracias, Padre bendito. Gracias te damos porque sabemos que tú nos vienes hablando todo este tiempo, transformando nuestros corazones, transformando nuestra mente, transformando nuestro espíritu. Padre amado, que jamás dejemos de escuchar tu palabra y tu mensaje, Señor. Que en ningún momento, Padre amado, seamos profanos y hablemos cosas de la carne, o cosas para justificar, o cosas para tratar, Señor, de tapar nuestras propias faltas, Señor.
sino ábranos, aún a través de nuestra propia boca, Señor, para que nuestros oídos puedan escuchar, Señor, lo malo que estamos haciendo. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo, Padre amado, a cada uno de tus miembros, a cada uno de nuestros hermanos que nos ven a través de internet. Gracias, Señor, por sus vidas. Que esta palabra logre transformar, cambiar y les dé una nueva perspectiva de lo que es andar en el Espíritu. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.